amigos de su programa La Propuesta de la Noche, hoy estamos con Henry Obrar, nuestro comentarista económico, que justamente ya cumple 3 años con nosotros, dándonos los lunes, miércoles y viernes la perspectiva económica, el análisis económico en esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Pero esta noche queremos conversar con Henry sobre un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar de los precios del petróleo, pero también del costo de los combustibles internamente en el mercado local. Así es que no te voy a decir bienvenido, Henry, porque ya tú eres de nosotros, tú eres de la casa. Así que muy agradecido de tener este intercambio de preguntas y respuestas sobre un tema que, vuelvo y repito, impacta tanto a la economía local como son los precios de los combustibles. No, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente, mira, ese tema del precio del petróleo y su impacto sobre el precio de los combustibles, de esos últimos 3 años que yo he estado con ustedes en el programa, ha sido siempre el tema más recurrente, de más interés para la gente, porque obviamente afecta directamente, ¿no? Sí. Lo que sí hemos visto este año, y ha sido, vamos a decir, la mala noticia económica del año, ha sido un incremento, vamos a decir, inesperado por su proporción del precio del petróleo. Recordemos que cuando se confecciona el año pasado el presupuesto para el año 2018, se esperaba un precio promedio entre 50 y 51 dólares el barril, y hemos visto cómo durante el mes de octubre los precios se han disparado por encima de los 70 dólares, que si bien hoy estamos después de 2 o 3 días con fuerte baja entre 68 y 69 dólares el barril, no deja de ser muy importante el impacto que ha tenido el incremento de los precios. Recordemos, la matemática de los combustibles del petróleo en la República Dominicana es bastante sencilla. La República Dominicana, entre petróleo crudo, que se refina todavía en la refinería, más los demás combustibles, incluyendo el GLP y el gas natural, que son también 2 elementos importantes en el mix de combustibles, representa más o menos 62 millones de barriles equivalentes al año. Un barril de petróleo equivale a 42 galones. Sí. Entre el petróleo crudo que se importa y sí, los productos ya terminados. Exactamente. Son cada vez más la proporción de los productos terminados. De esos 62 millones de barriles, la proporción de petróleo crudo anda entre 8 y 10 millones apenas de barriles. O sea que cada vez más se están importando productos destilados o refinados, que son productos, y es importante recordarlo, que no necesariamente sus precios se mueven en la misma dirección o en la misma amplitud que el mismo petróleo crudo. Y de ahí empiezan entonces que, además del problema del incremento de los precios del petróleo, que es, vamos a decir, el más visible, porque todo el tiempo en la prensa, en la televisión, los medios, vemos el precio de la referencia de Nueva York, el West Texas Intermediate, WTI, pero que realmente lo que se importa en la República Dominicana mucho más son gasolinas terminadas, gasol terminado, fuel oil básicamente para generación, GLP, Aftur para el turismo y ese gas natural. Y entonces, si estamos hablando de 62 millones de barriles al año, quiere decir que por cada dólar que sube el precio del petróleo a nivel internacional o de los combustibles derivados, la República Dominicana, o sea, todos nosotros en fin de cuentas, se tiene que ir a buscar 62 millones de dólares adicionales, que eso equivale a 3.000 millones de pesos. Si vemos que en los últimos 12 meses hemos tenido incremento entre 15 y 20 dólares por barril, 20 dólares por barril multiplicado por 3.000 millones de pesos, estamos hablando que el impacto sobre la economía dominicana es de 60.000 millones de pesos. Que esto, que lo queramos o no, alguien lo tiene que pagar. Entonces, estos 60.000 estamos hablando en términos semanales, anuales, 60.000 millones de pesos anuales. Alguien lo tiene que pagar. Entonces, la forma más natural
pero a la vez más odiosa, porque lo termina pagando el consumidor final, es haciendo lo que se supone que permita la ley 112-00 y de cierto modo, mire, yo creo que mal que bien se ha cumplido con la ley, que es que semanalmente si suben el costo de los combustibles hay que subir el precio de los combustibles y si bajan hay que bajarlo. ¿Qué pasa? Que como el componente del precio, que después lo tenemos que ver, el componente del precio de los combustibles en la República Dominicana, además del costo del petróleo, hay una serie de costos adicionales, que son los márgenes que necesitan los actores del mercado, y por tanto supuesto... importadores sí, como comercializadores. efectivamente. Y además, el tema odioso, pero necesario también, de los impuestos. Entonces, lo más natural es que si efectivamente sube el precio del combustible en el mercado internacional, hay que subirlo en la República Dominicana, y es muy odioso porque afecta el poder adquisitivo de la gente, afecta la tasa de inflación y te crea hasta entonces demandas sociales que son parte de los conflictos que hemos visto. Entonces es una situación, lo más natural, y es muy fácil decirlo, lo más natural es que si efectivamente sube el costo del combustible, hay que subir el precio, porque si no, entonces solamente hay dos opciones. O se sacrifica el Estado a través de cobrar menos impuestos, entonces te crea un problema presupuestario. Al año los combustibles representan entre las diferentes figuras impositivas este año recaudaciones por el orden de los 65.000 millones de pesos. O sea, para que entendamos bien, los impuestos a los combustibles recaudan un poquito más de 2 veces lo que se recauda a través del impuesto a la renta a las personas. Entonces estamos hablando hoy en día que en el caso de la República Dominicana, las recaudaciones de los combustibles son un elemento indispensable para la ecuación tributaria y fiscal del Estado. Entonces, si yo no toco esto, entonces tengo que tocar la otra parte, que son los márgenes. En ese caso, hay que pedirle entonces al importador que o que gane menos o que pierda dinero, que es más grave, porque si pierde dinero, ¿qué va a hacer? Va a dejar de importar, va a crear una presión insoportable sobre la refinería, que no tiene las condiciones ya ni financiera ni de volumen de poder tratar todos esos volúmenes de combustibles, y pudiéramos tener hasta entonces problema de escasez de combustibles si se mantuviese más tiempo en una congelación de los precios, o bien entonces revisar, lo cual tampoco es fácil, revisar el tema de los márgenes de los combustibles, pero entonces igual se estarían afectando una serie de decisiones que se tomaron de inversiones en base a situaciones que eran en la estructura de margen actuales. En fin de cuentas, mientras se mantienen esas presiones sobre los precios de los combustibles en el mercado internacional, va a seguir existiendo la presión sobre la República Dominicana y no queda otra. O se suben los precios, o se afectan las recaudaciones un sacrificio del Estado, fiscal. o entonces el sector privado tiene, empresarios tienen que asumir este costo. Sí. No hay decisiones ahí simpáticas. Claro. Henry, pero se trata de un problema, de un tema que aunque es de naturaleza económica, impacta mucho en lo político. Sí. Y ya hemos visto cómo empresas transportistas, porque aquí no se puede hablar ya de sindicatos, empresas transportistas han patrocinado paros y protestas que afectan al usuario del transporte público, un sector muy sensible porque afecta realmente lo que es el trabajo y la economía en sentido general. Y en el marco de estas demandas de esos grupos de transportistas está que se revise la ley de hidrocarburos. ¿Sería esto posible a la luz de lo que tú acabas de plantear? ¿Sería esto posible, revisar esa ley sin que el Estado entonces tenga que asumir ya un sacrificio fiscal que en definitiva afectaría lo que es la ejecución presupuestaria? No, me imagino que donde pudiese existir un consenso entre todos los actores del sistema, o sea, tanto el Estado a través de las
diferentes dependencias que tienen con eso, porque más allá de industria y comercio, estamos hablando de la refinería, el mismo Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, obviamente, por el tema de recaudación, como el sector privado, tanto los actores de la cadena de distribución de los combustibles, como los choferes y finalmente la gente de a pie, en sentido general, es que valdría la pena buscar la forma de readecuar la ley 112-00 y actualizarla. Es una ley que obviamente se escribió hace ya casi 20 años ya y que tenía como principal propósito poder garantizar una fuente de recursos estables para cubrir el pago, el servicio de la deuda externa. Hoy en día realmente tiene otro propósito. Y este propósito es crear un volumen suficiente de recaudación, lo cual, nos guste o no, ocurre en todos los países del mundo. O sea, es cierto que los combustibles son una vía fácil de cobrar impuestos, porque de modo necesitamos todos echar es la vía más directa. Combustible, es la vía más directa. Ahora, donde ya se pierde el sentido de consenso es en cuanto a qué son las partes que se deben de cambiar. Creo que lo primero, había mucha discusión si el cambio semanal o mensual y esto. A mí no me ha disgustado el hecho de que sea semanal, de hecho la gente está acostumbrado y evita efectivamente en momentos cuando hay sobresaltos grandes de los precios, esperar mensual, que es el caso de Costa Rica, te pueda crear distorsiones entre el costo real del combustible y el precio real del combustible. Yo creo que es importante, aunque no nos guste, de que si efectivamente, mira, el combustible cuesta más caro, el precio tiene que subir, porque si no manda mensajes confusos. Entonces, si efectivamente, mira, hay que tratar de, el momento cuando cuesta más caro el combustible, ser más eficiente en el uso del combustible, el mensaje incorrecto es decir que puede bajar o que se pueda congelar. Ahora, como instrumento de recaudación, hay que plantearse varias cosas. Si se quiere recaudar menos con los combustibles, quiere decir que entonces hay que recaudar más con otras cosas, lo cual quiere decir que en este caso tú no puedes cambiar la ley 112-00 sin tocar otras leyes, lo cual quiere decir que ahí quizás lo más fácil es si tú y obviamente si tú le estás pidiendo al Estado que sacrifique los recursos que recibe a través de la ley de hidrocarburos, tendría entonces que crear fuentes alternativas para tú recuperar esos recursos o compensarlos por lo menos. Efectivamente, entonces hay una parte que vamos a decir que es simpática desde el punto de vista del recaudador, que es el Estado, es que una parte altamente significativa del impuesto no tiene nada que ver con el precio del petróleo, es fija. Yo creo que eso está bien porque le asegura los recursos al Estado y tiene el lado simpático de que cuando suba el precio del petróleo, esta parte del precio no sube. Ahora, tiene el inconveniente y que por eso que a veces el malestar de la gente que dice, ah sí, pero que cuando sube, sube y cuando baja, no baja. Es que en el caso de las gasolinas, donde más de la mitad del precio no es precisamente combustible, si baja un 10% el precio del petróleo del combustible, el precio del mercado local no puede bajar un 10%, no puede bajar más de un 5%. Entonces, eso a la gente lo irrita un poquito. Ahora, la otra parte, que es este impuesto que depende del precio del combustible, esto yo creo que probablemente en algún momento habrá que conseguir algunos mecanismos un poco diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente cuando sube el precio del combustible, como es el caso ahora, el precio del combustible importado, te crea entonces un doble problema. Sube el petróleo, pero por encima de esto sube también el impuesto. Ahí se pudiese conseguir alguna figura donde se le ponga un tope a esta parte, porque en este caso, mira, si el presupuesto del Estado estaba formulado con $50 el barril, tiene sus recaudaciones aseguradas, el Estado probablemente no necesita tener recaudaciones adicionales para calcular el precio en base a 70,
Y ahí no estaríamos hablando de sacrificio, porque realmente son recaudaciones que no esperaba el Estado, y eso permitiría aliviar un poquito el costo del incremento del precio de los combustibles. Ahora, estamos hablando de una parte que es muy chiquita. Toma en el caso de la gasolina premium, el impuesto fijo es de 72 pesos, el variable es apenas 18 pesos, o sea que no estamos hablando de una parte muy grande. Por último, en el tema de los impuestos, habría de preguntarse, y esto es difícil, yo creo que uno de los problemas que ha habido en el caso de la República Dominicana es que esta carga de los impuestos está mal distribuida. O sea, el peso que tienen que asumir las gasolinas es muy alto. Toma un galón de gasolina premium entre los dos impuestos, te está pagando casi 98 pesos, casi 90 pesos por galón, mientras un galón de GLP apenas paga 14 pesos. Obviamente ahí empieza a haber otras discusiones, quizás son más políticas que económicas. Tomando aquí en cuenta de que el GLP es un combustible mayormente consumido por ama de casa, pero también lo utiliza la industria y el transporte. Bueno, es ahí donde tú ves que entre lo que era el mercado en el año 2000 y lo que es hoy en día, hay unos cambios muy sustanciales. El GLP cada vez más ha ido desplazando el consumo de las gasolinas por el lado del transporte. Eso ha permitido ahorros importantes, pero en la realidad el tener un impuesto tan bajo al GLP ha hecho que se ha desviado y se ha creado como una especie de subsidio disfrazado para gente que no necesita recibir el subsidio. Ya me explico muy claramente. Tú ves jipetas de alto calibre que andan con GLP aprovechando entonces este beneficio de estar pagando un impuesto muy bajo. Eso es algo que hay que probablemente corregir, porque esa ha creado una distorsión que entonces ha hecho que las recaudaciones del Estado bajen del lado de los combustibles, y entonces tiene que subir el impuesto aún más al gasol y aún más a las gasolinas, lo cual a su vez acelera esta transferencia hacia el GLP. Puede haber mecanismos, que ya los mecanismos existen, el bono gas para los choferes, el bono gas para las amas de casa, que es muy importante poder mantener esas figuras, pueden permitir que si mañana se fuese a revisar, a reequilibrar los impuestos, tendría probablemente que subirse el impuesto al GLP para poder bajar el impuesto a las gasolinas, y en este caso el incremento del impuesto al GLP compensarlo a los choferes a través de los mecanismos ya existentes y por supuesto a las amas de casa. Yo no creo que sea justificable económica y socialmente hablando que mucha gente está recibiendo un subsidio a través de un impuesto bajo al GLP en muchas zonas de la ciudad, edificios de lujo, donde mira, oye, qué bien que uno lo esté recibiendo, pero yo creo que eso es muy injusto y eso no era la idea. Eso ha creado parte de las dificultades que hay hoy en día con el caso de los combustibles. Henry, visualmente uno se imaginará que el consumo de combustible se ha disparado en la República Dominicana en los últimos años. Si uno ve el parque vehicular que uno observa transitar por la ciudad de Santo Domingo, por el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades importantes, uno encuentra, por ejemplo, eso que tú citaste, muchos vehículos de lujo, principalmente jipeta. Aquí la demanda de jipeta es permanente. Aquí tú encuentras que se celebra una feria de vehículos, ya sea de dealer o de empresas importadoras, y te informa que tienen venta récords. Es decir, que permanentemente hay una compra sostenida de vehículos. ¿Qué impacto ha tenido esto en el consumo de combustible? Mira, es interesante tu pregunta, porque si vemos, vamos a decir que en los últimos 24 meses, probablemente por la subida del precio de los combustibles, pero también por algunos cambios en el tema de la generación eléctrica, que es un componente importante, ¿no?, de los combustibles, que estamos observando que dentro de esos mismos 62 millones de barriles hay cambios muy importantes en la misma composición de esos barriles.
Del lado de las gasolinas, muy importante, muy interesante, el consumo de gasolina premium sigue creciendo, está creciendo tanto y al mismo tiempo bajando el de gasolina regular, que hoy en día se vende más gasolina premium que gasolina regular. Eso ha sido muy positivo para el Estado del lado de las recaudaciones, porque efectivamente se recauda mucho más por el lado de la gasolina premium. Este incremento tiene mucho que ver con lo que tú acabas de mencionar. Todos esos vehículos nuevos que entran en el mercado por su misma tecnología, pues están demandando en gasolina premium, y la misma gente probablemente que lo está usando, pues le afecta menos el incremento de precio. En el caso del GLP, hemos visto que el mercado últimamente está casi flat, o sea, no tiene crecimiento, 1 o 2% al año, que es poco, pero que ahí no ha bajado este consumo a pesar del incremento que ha habido. Hay que reconocer que de todos los combustibles, el único combustible que tiene un precio, vamos a decir, históricamente récord en la República Dominicana es el GLP. Ahora, es el que menos ha subido de todos los combustibles y sin embargo está a su nivel récord. Eso ha hecho que la gente consuma un poquito menos, pero como ha habido sustitución de que la gente está reemplazando gasolina regular por GLP todavía, eso ha permitido que el GLP sea todavía el combustible de mayor consumo. El gas natural, tú ves que efectivamente, mira, el gas natural que ha tenido poca penetración a nivel vehicular y seguirá siendo así mientras exista este precio del GLP y esta opción de poder utilizar el GLP para transporte, el gas natural se ha disparado el consumo básicamente por el cambio en la matriz energética. Que debería ser una alternativa razonable frente a la situación que se está teniendo ahora con el incremento de los precios. Mira, si pudiera ser, lo que pasa que entonces, mira, para que pueda ser, tendría que producirse un cambio en los impuestos al GLP, pero yo creo que socialmente yo lo veo muy complicado, y que haya una política de financiamiento de los kits para transformarse a gas natural para los vehículos, porque eso es realmente costoso. En el caso de gasol y fuel oil, sí hemos visto, a excepción del gasol óptimo, que por la misma razón de la gasolina premium, por el cambio del parque vehicular, pues ha habido una disminución del consumo en la medida en la cual, pues, en la generación ha habido una baja del uso del fuel oil, porque subió el consumo de gas natural y también se había recuperado la generación hidroeléctrica. O sea, yo creo que sí es necesario hacer unos cambios. Ahora, esos cambios hay que hacerlo con pausa y ponerlo probablemente dentro de lo que sería este famoso pacto fiscal, el cual queremos seguir hablando. Entendemos que no está al orden del día, pero tocar el tema de los combustibles es muy difícil sin tocar las demás cosas, porque todo está interrelacionado. Sí. Finalmente, Henry, y de manera breve, yo quisiera tu opinión sobre el anuncio que acaba de hacer el Foro Económico Mundial, ya reproducido aquí por el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, de que avanzamos 22 peldaños en el índice global de competitividad. El año pasado fue una gran preocupación el hecho de que realmente perdiéramos peldaños en este índice global. Es decir, ¿cómo tú ves esto? Mira, creo que hay que analizarlo de la manera más imparcial posible, ¿no? Yo creo, y que bien, ha habido un cambio de metodología profundo. Este cambio de metodología, que era necesario por parte del Foro Económico Mundial, hace que ahora, mira, más o menos la mitad de los indicadores que se usaban se eliminaron para sustituirlos por otros indicadores. Gracias a este cambio de metodología, exclusivamente gracias a este cambio de metodología, la República Dominicana aparece en un mejor lugar en la clasificación. Ahora, y yo precisamente esta mañana yo estaba indagando, empezando a leer los reportes y me comprometo mañana probablemente en el programa, vamos a comentar un poquito más en detalle, pero lo que pudimos observar es que si comparamos el 2018 con el 2017, pero a metodología comparable, comparando un mango bañilejo con otro mango bañilejo y no con una piña de semicos, ¿verdad?
la República Dominicana queda en el mismo lugar, 84. Lo cual, mira, está bien que efectivamente, y hay que reconocerlo, que bien que se cambió la metodología, porque entonces pintamos un poquito mejor. Ahora, eso no cambia fundamentalmente los puntos. Así que todavía continúa teniendo retos. Y especialmente tú ves que en la parte de institucionalidad, en la parte interesante de cómo está organizado el mercado, uno de los peores sitios donde está la República Dominicana es en la organización del mercado. Se dice que los mercados de República Dominicana están demasiado concentrados, lo cual impide que haya una sana competencia que permita bajar precios. Yo creo que lo que nos da esto es un mejor instrumento para apuntar mejor y poder, sí, leer, esperamos con tantas medidas que ha anunciado el Consejo Nacional de Competitividad, que en las próximas lecturas se supone que efectivamente empezamos a ver mejor, gracias a este cambio de metodología, esos cambios que se han hecho, que es posible que, aunque hayamos hecho esos cambios, la metodología anterior no permitía capturarlos. Ahora, hay que reconocer que esa gran mejora en la clasificación se debe exclusivamente al cambio de metodología. Bueno, muchísimas gracias, don Henry Ebrard, economista, responsable del comentario económico en esta propuesta de la noche, por una conversación tan interesante e ilustrativa sobre el mercado petrolero, pero también internacional, pero también sobre el mercado de los combustibles en la República Dominicana. A ustedes, como siempre, le agradecemos su sintonía. Los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15 en esta propuesta de la noche. Así es que tengan todos y todas muy buenas noches.